Padre, te damos gracias, Señor. Gracias esta noche por el cual tú nos traes a este espacio, Señor, a este medio para poder estudiar, Señor, tu palabra, para también poder conocer un poco más sobre el judaísmo, Señor, o incluso, Señor, cómo es que tú eres el que llamaste a este pueblo, Señor, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste. Todo eso, Señor, y quizás dudas que tenemos también en cuanto a este tema, Señor, tú vas a ir de alguna manera aclarándolas, Señor, a través de tu siervo, a través de David, Señor. Gracias te damos por su vida, oramos por su salud y para que tú lo sigas usando, Señor, con lo que tú le has dado, Señor, y para que siga poniendo en práctica, Señor, lo que ha aprendido de ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice también a cada una de las personas que se han ido conectando, Señor, y sobre todo, Señor, al finalizar la reunión, eh, sea nuestra admiración, nuestro amor, nuestra confianza en tu palabra, sea reforzada, Señor, al finalizar de todo esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la gloria, la honra siempre sean para ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, como ya se les ha dicho en reuniones anteriores, va a haber una parte de esta reunión donde se va a exponer básicamente el tema que corresponde a hoy, que es la religión judía, ¿sí? Y en una segunda parte estaremos también quizás tratando de dar respuesta a través de David Troncoso, lógicamente, a ciertas preguntas que tengan que ver con el tema de hoy, ¿no? Quizás dudas. Y si hay preguntas que no podemos responder, con toda humildad les diremos, vamos a investigar o simplemente se lo preguntamos al Señor cuando estemos allá, ¿no? No todo muchas veces se puede responder, entonces, pero sí es bueno que hagan sus preguntas, que dudas, inquietudes que ustedes tengan, la hagan llegar, ¿no? Porque así también aprende el que enseña, si lo sabe, y si no lo sabe, lo investiga, lo escudriña, ¿no? Entonces, tengan esa libertad de tomar nota y plantear una u otra pregunta en el desarrollo de la enseñanza, pero al final se va a dar la respuesta a estas preguntas, ¿correcto? Muy bien, entonces ya está con nosotros un amigo, maestro de la palabra, siervo del Señor, a quien Dios me ha permitido poder conocer a través de las enseñanzas que él da o daba todavía en el Instituto Bíblico de manera presencial, también a través del Zoom. Y gracias a Dios que siempre tiene esa disposición, ¿no? De poder compartir con el vulgo, es decir, con nosotros, ¿no? Aquí de Iglesia Jesús Salvador, ¿sí? Entonces, David, bienvenido, estás en casa con toda confianza. Eh, Ministranos con la enseñanza esta noche. Bienvenido. Amén. Gracias, siempre tan cariñoso con la recepción, mi estimado Anderson. Agradezco siempre el soporte que tienes hacia mi persona y le doy voy a responder el saludo que hicieron todos al inicio. Buenas noches con todos, familia. Es un gusto estar con ustedes. Igual que ustedes, yo espero que el Señor nos hable. Soy un ser calvito con barba blanca, 1,85 m, 130 kilos, que solo recibe palabra del Señor igual que ustedes. No hay ninguna diferencia. Tengo un servicio en las cosas seculares y también en las cosas del Señor de hace más de 30 años. Y es la lectura de la palabra, los cocachos, las caídas, que enseñan algunas cosas. Y quiero compartir con ustedes lo que me pidió Anderson, pero leyendo esto no es tan fácil hablar de la religión judía, porque yo hace algún tiempo me creía que venía de la raza judía. Tengo la cara, pero no tengo la sangre. Pero tanto fue mis ganas que me hice una prueba de ADN en España. Así que me mandé un frasco con mi saliva, hicieron esto pues que hacen el examen de ADN, me costó un montón de plata, pero yo quería saber, pues. Dice, el que quiere celeste que le cueste, dicen por ahí. Así que me mandaron pues la respuesta, que no sé si será verdad o no, pero mi respuesta no salió, pues que no, yo no tenía ninguna relación con los judíos.
O sea, como si fuera, mi ADN no pertenece al área de población de ese lado, ¿no? Salí que era húngaro, que era por el lado europeo, que era italiano, salí que era de Sudán también, africano, total que dije, ¿cómo yo voy a ser africano? Decía, si tengo mis rulitos, no los tengo, decía. Pero sí, eh, en mis antepasados, los que son tataratátaras, han venido pues por ahí de esos lugares, ¿no? Después recordé también de que tenía una abuela, una bisabuela, que era italiana, pero que nunca pues hemos hecho una relación de italianos, ¿no? A la cuestión que se me quitó ese de que yo era judío, ¿no? Y ya dije, ya no voy a estudiar nada de los judíos, lo voy a dejar ahí, porque no soy judío, decía. Pero la palabra de Dios me llevó a entender que actualmente el pueblo judío en lo que está viviendo, lo que es la tierra de Israel, con las guerras que tienen con los palestinos y con todos los que tienen a su alrededor, no son pues los judíos que nosotros conocemos en la Biblia, ¿no? Ellos tienen una naturaleza árabe, una naturaleza que no son los mismos judíos que nosotros vamos a aprender hoy día. Entonces quizás hay una confusión. Tienen la religión porque su religión es étnica, quiere decir de un pueblo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que los que nacen en esa área de Palestina y lo que es realmente la tierra de Canaán, la tierra dada por el Señor al pueblo de Israel, que después le pusieron a mediados del siglo, ¿no? Entre más o menos de los griegos por ahí, le pusieron que toda esa área era Palestina. Y ahí viene todo el problemón porque el área era de Canaán, era del pueblo de Israel, pero no estaba constituido como pueblo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos nunca han asumido una religión como nosotros. Es decir, yo nací católico y por fe y revelación me convierto y me hago protestante. ¿Ok? Y de protestante me hago evangélico. Y después lo que me hago es dueño de mi casa, porque estoy acá en la casa, no soy más de religiones, pero uno evoluciona. Entonces yo asumo religiones, o sea, yo me voy a un lugar y asumo en una iglesia una religión que ellos están profesando. En el lado judío no es así. En el lado judío su historia, su nacionalidad, su cultura y su religión es una sola cosa. ¿Me entienden? Entonces, cuando ellos hablan de su pueblo, también están hablando de su religión. Y ellos nos han favorecido con la entrega de la palabra y nosotros pertenecemos a ese ADN que les estaba hablando al principio para buscar mis antepasados, que yo como cristiano estoy insertado por fe en ese inicio de esta religión que vamos a hablar. Si yo lo estoy, ustedes lo están. Y ustedes están siguiendo a quién? A Jesucristo. Jesucristo, ¿qué cosa es? Era judío. Pero no ese judío que nació en Israel, era judío porque había una tribu que se llamaba Judá, y de esa tribu comenzó su descendencia y él sí podía llamar judío. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo que yo voy a ponerles ahorita, para sintetizar y que no me gane el tiempo, me fui a Wikipedia. Porque si agarraba los libros que hay para enseñanza, son más extensos, ¿no? Y había que, bueno, reducirlo un poco y me encontré que habían hecho un resumen y sobre el resumen secular, sobre lo que la generalidad de la gente expresa del judaísmo, quise plasmarlo para de ahí sacar una enseñanza hacia lo que es bíblico, a lo que es verdad. Y dice que el judaísmo, dice, el término judaísmo se refiere a la religión, tradición, cultura del pueblo judío. ¿Cuál es el pueblo judío actualmente? Es el que está en la figurita ahí abajo, que es Israel. ¿Ok? Es Israel.
Vamos ahora a ver poco a poco por qué esos nombres entre israelitas, judíos, hebreos y todo eso. ¿Okay? Dice, históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas. ¿Qué cosa es monoteísta? Un solo Dios. Ya ustedes el sábado pasado, me parece que hubieron escuchado de varios dioses, el politeísmo, ¿no? A través de las primeras, ¿cómo le llaman estas religiones primitivas? Pero el monoteísmo se refiere solo a que es Dios y su pueblo, nada más. ¿Quiénes están en este rango? Un grupo que incluye a quienes, a nosotros, el cristianismo, a través de Jesucristo, que representa a nuestro Dios Padre, alaba, que hablamos, y el Islam. Estas son originadas en el Medio Oriente y que derivan de la primera. ¿Cuál es la primera? El judaísmo. Ahora vamos a ver por qué. Llamadas religiones del libro o abrámicas. ¿Por qué abrámicas? Porque el fundador, vamos a empezar, el fundador, por decir fundador, para poder expresarnos de este curso, el fundador es Abraham. El símbolo es la estrella de David, ¿ok? La menorá, que es este candelabro, de 7 candeleros. Las escrituras que representan, y a ellos la religión es su Torá, la Tanaj y el Talmud. Su deidad es Dios. Para el pueblo judío es Elohim. ¿Ok? Religiosos relacionados, el samaritanismo, cristianismo y el islam. Y el país de origen está en Mesopotamia, o lo que nosotros conocemos Canaán. ¿Quiénes son sus seguidores? Los que nacen en Israel, judíos. ¿Todos los que nacen en Israel son judíos? Sí, pero no profesan la fe judía, que es diferente. Es decir, por nacer en Israel son circuncidados, que es una de sus tradiciones, pero quienes profesan y siguen la religión a través de sus libros sagrados, que es Torá, son un pequeño grupo. No todos son ahí, vamos a poder así, procesan o profesan una convicción de un Dios y por consiguiente su vida está sujeta a ese Dios. No, no todos son así. Entonces, si seguimos nosotros viendo, vamos a desarrollar estos pequeños puntos que están acá. ¿Por qué se dice de que Abraham es el fundador? Porque esta religión no se constituye recién en estos momentos, en estos tiempos, sino desde el principio de la Biblia. Ustedes han leído, me parece que han seguido Génesis, han seguido Éxodo, y tienen aún un poco de luz de lo que significa quién es Abraham. ¿Ok? Entonces, el judaísmo comenzó cuando Abraham fue ordenado por Dios para abandonar, ¿qué cosa? El politeísmo. ¿Qué cosa? Abraham, ¿dónde vivía? Vamos a adelantarnos un poquito para que vean algo. Se ocultaron todos los mapas. Ahí está. Miren, ¿ven esto que está en verde? Eso es Mesopotamia. ¿Dónde vivía Abraham antes de tener un contacto con Dios? Acá, en Ur. Aquí en Ur, el Señor le pide que salga de Ur y vaya hasta Harán. En el capítulo 12 de Génesis, pueden ver en el capítulo 12 de Génesis, verso 1, sería bueno leerlo, que alguien me ayude.
A ver, Alexander, ya que a ti te ha gustado hacer las preguntas difíciles. Génesis 12:1. Sí. Si me equivoco, corrígeme, Anderson, por favor. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Correcto? En esa promesa de que salga primero, el Señor también le hace una promesa a él y le dice, vamos a regresar un poquito aquí, para mirar a Canaán, es lo que hemos leído, ¿ok? ¿A mediados de qué año fue eso? De 1800 antes de Cristo, ¿ok? Hay que poner un poquito de atención en algo. La Torá o sus escritos fueron hechos por Moisés. Cuando él estaba caminando desde Egipto hacia Canaán en el desierto, que era aproximadamente en el 1200. ¿Ok? 1200 antes de Cristo, él se pone a escribir toda la narrativa que ahora nosotros escuchamos en Génesis, Éxodo. ¿Está bien? En Levíticos, Números y Deuteronomio. Todo ese conjunto de libros fue una narrativa, pero los tiempos son mucho antes. ¿Me entienden? Pero la escritura que él hizo, Moisés, estaba entre el borde entre 1200 y 1400 antes de Cristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando Moisés está escribiendo estos libros y toda la historia del pueblo de Israel por la promesa que hizo a Abraham, él estaba constituyendo esa fe o esa religión en un estado cultural, pero también en un estado de fe y de creencia. Es por eso esa mezcla. ¿Y por qué tan antigua esta religión? Posteriormente sigue toda la historia que nosotros conocemos. ¿Perdón? Sigue toda la historia que nosotros conocemos del pueblo de Israel desde que hemos visto de Abraham para formar recién el pueblo de Israel. Pero antes, hacia atrás, desde Adán a Abraham, sucedieron otros hechos que Dios estaba estipulando un grupo de personas, una persona, un linaje para llegar a poder entregar esa promesa que Dios quería hacer un pueblo, para él ser pueblo de Dios. Cuando Adán y Eva tienen a sus hijos, Caín, Abel, uno de ellos muere por agresión del otro, queda Abel, queda Caín, Abel muere. Después de Caín viene Set. En Set se da la promesa que le dio el Señor otro hijo y a través de Set viene toda la descendencia de Noé, de Sem. En Sem, Dios pone la promesa y ahí de Sem viene el linaje de Abraham. Pero toda esa secuencia que ustedes ya han estudiado está estipulada de una promesa, de un acercamiento, de una separación de Dios para cumplir su palabra en tener un pueblo y es constituirse como Dios. En eso, ya eso es una constitución de religión monoteísta. No tenían el libro, no tenían nada escrito. Sigue avanzando Abraham, pasa a Egipto, sigue dando la vuelta, tiene sus hijos. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Cuál fue los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Correcto. Esaú queda separado. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos llegan a Egipto por una hambruna. Son cerca de 70 personas. Estas 70 personas se convierten en más de 2 millones, 3 millones de personas en un lapso de, ¿cuánto? 400 años. Y después viene Moisés y saca a este pueblo de Egipto porque estaba siendo esclavizado y le dice, deja salir a mi pueblo, dice el Señor.
Y este pueblo ya reconocía a Elohim, a Yahweh, ya lo reconocía como su Dios y tenían la esperanza de un rescate. Salen de Egipto, pasan el Mar Rojo y de ahí, al pasar, están para llegar a Canaán. Hay una posta, muere Moisés, agarra a Josué, ¿no? Se crea en ese momento el libro de Deuteronomio para que vuelvan a leer y saber cuáles eran las leyes para ellos. Llegan a Canaán y forman ahí el pueblo de Israel. Se constituyen 12 tribus, se reparten las tribus, se dividen las tribus y después dejan el monoteísmo por la monarquía. En ese momento en la cual quedan reyes y se van siendo, y van gobernando Israel, se divide este pueblo, ¿no? En el tiempo del hijo de Salomón, se divide entre lo que es el pueblo del norte y lo que es el pueblo del sur. En el sur quedó Judá y en el norte se fueron 10 tribus. Hay una tribu más que se quedó con Judá. ¿Cuál fue? ¿La saben? Yo no me acuerdo. ¿Cuál es? Benjamín. Sí, Benjamín. Entonces, al dividirse estos en la rebelión que han tenido, estos son esparcidos. Se llaman la diáspora del pueblo de Dios, que al no querer tener a Dios como su rey, ellos buscan otros reyes, así como el mundo tenía reyes, y habían pues sectores que se gobernaban por reinos. Y ellos querían ser igual que ellos, ¿no? Pero la desobediencia de estos dos pueblos y al ser esparcidos, son sometidos y son esclavizados. El reino del norte con las 10 tribus casi desaparece y queda la de Judá, que también cae en lo mismo, pero entonces vienen los babilónicos y los hacen esclavizar. Judá va hacia Babilonia, es esclavizado, están 70 años y de ahí sale. Ahí viene la historia del libro de Jeremías, ahí viene la historia de Nehemías, ahí ven ese viejito que vieron ahí que levantaba el dedo, justo estaba hablando de Esdras, ¿no? Que estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? ¿Ven todo ese recorrido? ¿Ven toda esa historia que viene? Todo eso es la constitución de una religión judía, pero también del pueblo judío. A diferencia de otras religiones, como pueden ser los mormones, que parten de un autor que interpreta las cosas como quiere, ¿no? Y ellos, dentro de nuestras capacidades, no son religiones, sino son sectas, que después le van a enseñar también. Pero de así sucesivo van saliendo de movimientos religiosos otras religiones más, porque creen en Dios, la Trinidad, en la gracia, pero a su manera algunas cosas más diferentes. Para nosotros los judíos actualmente, si bien es cierto es emocionante lo que estamos viendo y la transmisión de Dios a través de un pueblo, de un canal, pero no son ahora lo que estaban en ese entonces. Están distorsionados, están agrupados en grupos de denominación o grupos judíos que no representan no representan, a mi parecer, la pureza de la palabra de Dios, la pureza de la promesa de Dios. Y actualmente nosotros nos encontramos con que en ese lugar encontramos, miren, de todo lo que les he estado hablando, es todo lo que está acá escrito, ¿ya? Así que vamos a seguir adelante. He hecho un resumen del resumen, así que yo quería, antes de pasar y seguir, utilizar este versículo, Éxodo 3:6. Esto es la base y la constitución, por decir así, de la creencia judía. El Señor les dice,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es el momento en que hay la entrega, el conversar de Dios hacia un representante en la tierra, y en este caso Moisés, pero tipo de Cristo, de recibir la palabra escrita en unas tablas. Ahora, ¿por qué dijo Abraham? Dios de Abraham. Porque ahí empieza la promesa de que Dios iba a constituir un pueblo. Pero al constituir ese pueblo en cultura de pueblo, también estaba constituyendo esa religión. Porque no se separan, en el pueblo judío no se separan las dos cosas. De Abraham viene su hijo Isaac, que sigue en la promesa, y la promesa era la constitución de un pueblo en una tierra Canaán. Por consiguiente, Isaac lo que hace es seguir el camino, llevar al pueblo hacia que se cumpla la promesa del Señor, la extensión de su padre. Después de Isaac sigue esto con Jacob, pero lo que ocurre es que Jacob cambia de nombre, como Abraham cambió de nombre. Los cambios de nombre significan cambios de naturaleza. ¿Ok? Tú te llamas X cosa hoy día o X nombre, pero el Señor tiene un nombre específico en tuyo, que tú ni siquiera lo conoces. No sé si ustedes lo han leído en Apocalipsis, que hay una piedrecita blanca donde está puesto tu nombre, dice. Bueno, no sé cuál nombre tendré, pero tengo la esperanza de que mi nombre esté en esa piedrecita, porque es estar delante de la presencia del Señor, no que siendo heraldo para algunos como que son ustedes, yo me quede y ustedes se vayan. ¿Ven la situación? No es tan fácil. Yo añoro por eso, igual que ustedes, lo que están recibiendo de la palabra de Dios, que yo también la tenga. ¿Me entiende? Yo no soy una hoja de un resumen de algo que ustedes quieren saber. Yo soy un trato que Dios sigue haciendo en mi vida. Y es la que yo quiero, que estos conocimientos que ustedes están recibiendo, que no sean solo históricos, sino que vean cómo Dios se mueve. Y en este versículo no se ve solamente a un Abraham, un Isaac y un Jacob que muestran una tendencia de un trato de Dios con un pueblo, sino es cómo Dios trabaja, cómo Dios hace sus planes, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y estos señores están muertos. Por consiguiente, Él no estaba hablando de esta gente, ¿no? Cuando vivió, no, está hablando cómo hizo Él su voluntad a través de ellos, hasta llegar a Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos son pues ese pueblo que antes eran los hebreos que venían del tiempo del lado de Mesopotamia, ven a Ur, que está en Mesopotamia y se va para el otro extremo. Entonces, hebreo significa en la Biblia venido del otro lado. Israelita, porque a partir que Jacob cambia de nombre, Dios le pone el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque dice que peleó con el ángel, o sea, peleó con Dios. Un momento en que Jacob estaba en el desierto y vio la escalera y que le servían, y después vio el ángel y se puso a pelear con este ángel, lo que para él era Dios, que peleó directamente. Dios le cambia por su perseverancia y por su naturaleza, le pone el nombre de Israel. Y todos los nacidos a partir desde ahí en adelante son los israelitas. Todos son los israelitas. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros espiritualmente para que Dios no cambie nuestra naturaleza? Aquel que dice, aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Es cambiar nuestra forma a través de la palabra de Dios. Dios ha constituido su palabra de tal manera, con un poder exquisito, que es la misma esencia de su pensamiento que transforma y cambian las cosas. Cuando tú lees la palabra de Dios, dice que es penetrante, más profunda que cualquier espada de doble filo, y que penetra y ve todas las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice también el Señor? Que su palabra no vendrá hacia él vacía, sino que cumplirá lo por la cual fue enviada.
Entonces, ¿qué cosa es cuando leemos la Biblia? Cuando leemos la Biblia, lo que estamos llevando a Dios, a sus ojos del Señor, que aunque Él no lo necesita así, pero lo ha puesto en estos parámetros, nuestro modo de nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios, para que Él haga en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y permitir que esa misma palabra produzca en nosotros esa fe que es necesaria para caminar como caminó Abraham. Porque Abraham no solo fue padre de los judíos y el inicio de la promesa, sino de aquellos que nosotros nos íbamos a insertar también. Los gentiles o paganos. Mejor gentiles porque paganos suena muy, muy fuerte. Pero en ese sentido, somos gentiles, somos cristianos, que estamos adheridos a esa promesa y que estamos adheridos a esta religión. No la que está ahorita, 2021, en Israel, sino a esta verdadera que camina constantemente en la verdad que es viva y eficaz, que es la palabra de Dios. Entonces, estos grupos, ahora vamos a dejar un poquito historia bíblica y vamos a ver que hay una división entre los judíos, para conocer un poquito, ¿no? Hay un grupo que se llama los eskenazis. Es un pueblo que profesa el judaísmo, pero que estaba en el tiempo, en Europa, por el tiempo de la Segunda Guerra, con los alemanes. Y estos que eran alemanes, que profesaban el judaísmo, salieron de ahí y se trasladaron. En un tiempo en que nosotros debemos acordarnos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y asume la ONU, el gobierno de todo vamos a poner, espacio del mundo, y comienza a entregar pedazos de tierra a todo el mundo, la ONU permite en 1948 el establecimiento del pueblo de Israel. Y en ese sentido, en algún momento ustedes podrán leer en la Biblia que el Señor dice que se reunirán nuevamente. Esa es la promesa de Dios también, en la cual se cumple una profecía en la cual se reunieron como pueblo en 1948 como pueblo de Israel. Y ya tenían el pueblo ya tenía su tierra, ya se podían poner en un sitio todos juntos, y llegaron pues askenazis que venían de Europa y otro grupo que se llamaban los sefardí, que venían de España. Sefardí porque el nombre sefardí es en hebreo, pero significa España, o sea, del lugar de España, judío del lugar de España, ¿no? Suena bonito. Y en el 2015 sale una ley en la cual aparecen algunos apellidos que habían sido transformados cuando España en algún momento, en el tiempo de la Inquisición y todo esto, vota a los judíos y pierden pues su nacionalidad española. En el 2015 retoman la nacionalidad, los sefarditas la toman nuevamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece una lista de apellidos que podían reinsertarse a España, ¿no? Siendo españoles, pero también al pueblo judío. Entonces tú presentabas tu carta de que tu apellido correspondía a esta lista y la llevabas a la sinagoga principal de Israel y ellos te firmaban y decían, ok, tú eres judío, y bueno, también podías asumir la nacionalidad nuevamente española. En esa lista estaba mi apellido, Troncoso, pero no tenía plata para viajar, así que la dejé ahí. Y es cierto, por si acá, en esa lista está el apellido Troncoso como un apellido que es judío, con origen judío sefardí. Así que por eso yo me hice el ADN para ver si era cierto. Ñanga, es pura ñanga. No tenía eso. Así que me quedé decepcionado. Pero bueno, lo llevo en el corazón, como dice la palabra. No soy israelita por nacer en la tierra, sino que es israelita es de corazón, dice, ¿no? O sea, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Entonces, este es el sefardí. Ahora, estos grupos hacen tener
grupos judíos religiosos dentro del Israel. ¿Ok? Y hay algunos con ciertas tendencias, ¿no? Que son 4 nada más y no hay más, ¿no? Pero son el judaísmo ortodoxo. Como ustedes ven ahí las figuritas, es este grupo que en la sinagoga se pone un atuendo que es antiguo, ¿ok? Se pone un atuendo de esta, bueno, su nombre es, la kipá es lo que tienen encima en la cabeza. No sé si logran ver mi prom. A ver, vamos a ver por aquí. Ok. Esto de acá es kipá. Yo también tengo mi kipá, por si acaso. Me lo regalaron, así que lo tengo. Tengo uno azulito, mi kipá. Es para que vean que los signos exteriores no hacen al güey. Es el corazón. Entonces, este kipá, estos de acá están en la sinagoga, van a hacer el servicio en la sinagoga y se ponen el kipá, la telit gadol. La telit gadol es esta, ¿cómo le llaman? Chalina, chal para nosotros, pero bueno, se ponen esto encima. Y el tefilín, que es lo que está en la Biblia, que se ponían esto en la mente, ¿no? Acá en su mano, para que la obras, que todo esté sujeto al Señor, tus pensamientos y tus obras. O sea, esto implicaba de que la mano estaba sujeta a las cosas del Señor y tu mente también, ¿no? Lo siguen usando actualmente en las sinagogas de estos judíos que ortodoxos. ¿Está bien? Acá ven caminando, ese es su atuendo diario en las calles de Israel. Acá ven a una familia y este es el atuendo de esta forma de este caballero. Esta es una sinagoga. Estos son hacia abajo los lugares de estudio. Los lugares de estudio. Y estas son las oraciones que pueden estar en el muro de lamento que le llaman. Y esta es una sinagoga en que reparte al sexo femenino y al sexo masculino. ¿Ok? Eso existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que más podemos saber de ellos? Ellos no se rigen por lo que nosotros queremos regirnos por la Biblia. Ellos se rigen porque en la Torá contienen 613 preceptos que ellos lo han establecido como la ley judía. Esa ley judía la llaman el alajá. En esos 613 preceptos se nos ha enseñado que es una división entre dos. ¿Perdón? ¿Aló? Ya. Entonces esos 613 preceptos se dividen en la mitad con el sentido positivo de que haz las cosas buenas y en el sentido negativo es no hagas estas cosas. ¿Ok? Están en la Torá. Yo tengo una Biblia del grupo mesiánico en la cual no sé si se ve, no se ve nada, ¿no? Ahí. Bueno, esto está, qué raro que no se vea. Ahí. Por tu filtro, no se ve, por el filtro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. Eso está ahí en algunas palabras en hebreo y todo en castellano. Y también hay indicaciones de las 613 preceptos. Quiere decir que si yo voy a un precepto, al 255, por decir así, esta Biblia me lleva al versículo. Y voy a hacer algo para que ustedes vean. Oye, ¿qué hora estamos? ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos? Dale, dale. Dale, dale. Dale, no. No le damos tanto. Ya.
Vamos a ver. Vamos a ver uno de sus preceptos, el 292, que dice la prohibición de ofrecer una ofrenda a Dios con defecto traída por un gentil. Justo, mira, agarramos nosotros. Ahora, ¿dónde está? A ver, búsquenlo, por favor, si es cierto. Levítico 22:25. Levíticos 22:25. Mientras buscan, me voy a ausentar un segundo. Levíticos 22:25. Un segundo. Léanlo entre ustedes un instante, por favor. Ok, Levítico 22:25 dice, pronto vamos a llegar a este capítulo, ¿no? Estamos hoy en el capítulo 13, nosotros en nuestro estudio. O el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual 22:25, 22:5 estoy leyendo, 22:25 dijo, ¿no? Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Muy bien. Esperamos que vuelva David, entonces, quien está enseñándonos un poco en cuanto al judaísmo, ¿no? A grandes rasgos, como dice él, porque es algo bien, hoy en día, ¿no? 2021 hay una mezcla en el tema del judaísmo y ha perdido mucho sentido también de lo que realmente nos ha explicado o de lo que realmente cómo era en la Biblia, ¿no? O de los tiempos bíblicos, ¿correcto? David, ya le hemos dado lectura. Y es falso. Usa la palabra extranjeros. Claro. Es que gentil o goín en el hebreo es extranjero. Nosotros somos extranjeros. Pero está bien, o sea, ven, de ahí es que sacan sus preceptos. Ahora, ¿existe ahora el templo de Israel donde llevaban para hacer los sacrificios? ¿Alguno de ustedes sabe si existe? No existe, ¿no es cierto? Fue destruido y han puesto ahí esta, ¿cómo le llaman? La cúpula de Omar, la que es árabe. La Meca. La Meca, ¿no? Entonces, nosotros vemos pues que estos son los ortodoxos que no siguen como nosotros creemos todo lo que es la Torá, sino sus tradiciones. Han suplantado la esencia de la palabra de Dios por leyes que ya no están vigentes porque ya el Señor cumplió todo eso en la cruz. Entonces, después de este grupo, aparece otro. ¿Ok? Con David, el movimiento. David, ¡Ay! disculpa que te interrumpa. Diga usted. A estas leyes o tradiciones de los ancianos es el que se refería Jesús cuando de pronto estaba siendo cuestionado porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer y todo lo demás, y Jesús termina diciéndolo que ustedes se rigen por la ley de los ancianos. ¿A este Sí, tipo de leyes se refería? así es. Es decir, lo que está expuesto en estos 613 son tradiciones, que si bien es cierto son sacadas de normas que están en la Biblia, pero todo lo que es en relación a sacrificios ya no puede ser vigente porque ya nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio, cumpliendo estos sacrificios para que nosotros seamos aceptos delante de la presencia de Dios. ¿No? Es por eso esa lucha de decir que nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero no es que nosotros dejemos la Torá, porque la Torá en realidad son enseñanzas. Gracias. La Torá son enseñanzas que todavía rigen nuestra vida. Por eso a veces nosotros enseñamos y decimos, ¿no?, que no podemos dejar la ley moral de Dios, ¿no? Es decir, la esencia de Dios. Pero como ustedes se dan cuenta, nosotros, si bien es cierto, no somos judíos y no pertenecemos a esa cláusula religiosa que ustedes están viendo, pero pertenecemos a la cultura, pertenecemos a la esencia doctrinal, pertenecemos al mismo Dios que ellos también veneran.
porque nosotros veneramos a ese Dios que ellos veneran a través de nosotros de Jesucristo, que veneramos al Padre. O sea, si bien es cierto, la ley dada no salva, pero no por ello lo vamos a desmerecer, ¿no es cierto? Sino más bien esta ley nos muestra esa necesidad de Cristo, ¿no? Del Mesías, Claro. del sacrificio que cumpliría todo, cada uno de estas, de alguna manera, ordenanzas, ¿no? Así es. Y el asunto está de que nosotros no buscamos a través de estas escrituras una justificación delante de Dios, porque eso no está en nuestro régimen de fe. Nosotros lo que sí sabemos es que es un manual, pero en ese manual está la expresión de Dios. O sea, no es un manual a secas de un hombre que piensa que así se debe venerar a Dios. No es así. Es la manifestación de Dios que nos da un manual para el acercamiento hacia su persona. Que ellos se hayan equivocado y lo hayan manipulado de otra forma, creyendo de que solo haciendo literalmente esto iban a encontrar la justificación, bueno, eso es su problema. Dios tiene un plan para ellos y no me meto en ese punto. Pero lo que nosotros debemos entender es que cuando Dios ha dado estas escrituras, es el manual de vida que para nosotros, ¿saben qué significa? Ay, Romanos 6:22, por favor. Me sacan del tema, pero bueno. Romanos 6:22. Pati, no te escucho, Pati. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahí nomás. ¿Ven? Hemos sido libertados del pecado, de todos esos sacrificios que daban sacrificios por el pecado, que no pudieron limpiar al hombre, el Jesucristo lo ha hecho. Y que ahora por nuestro fruto, que no es la paga del pecado es muerte, sino es el don de Dios, dice que es la vida eterna, entonces nosotros somos santificados. Pero ¿qué cosas somos santificados? Es el hecho de servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Por ese manual. O sea, si leemos correctamente la palabra de Dios, vamos a encontrar que en la palabra de Dios está el manual de cómo debemos comportarnos nosotros delante de la presencia de Dios. No para justificarnos, no para ser aceptos, porque ya esa obra la hizo el Señor, pero sí para que sepas qué tienes que hacer. Porque cuando uno se convierte y no sabe lo que tiene que hacer, lo llevan hacia la Biblia. Y nosotros enseñamos el Nuevo Testamento, lo que hizo Jesucristo, cómo se manifestó, cuál fue su tiempo. Y vamos avanzando después en otros libros y nos va enseñando el comportamiento que debemos tener. Pero ese comportamiento está basado en esas escrituras que nosotros a veces las desligamos y las echamos de afuera. Porque todo lo que dice el Nuevo Testamento de prohibiciones, no matar, no vas a adulterar y todas esas cosas son escritos del Antiguo Testamento. Entonces, lo que tenemos que ir aprendiendo nosotros es que estamos ligados a una religión judía, pero no en las normas o raciocinios de los rabinos, que son los maestros de ellos, sino en lo que Dios puso. Y Dios ha puesto ahora en nuestro corazón y en nuestra mente su ley, y ya no en tablas, porque es el poder del Espíritu Santo que nos la revela para que nosotros avancemos. ¿Ok? Hay un hermano que levantó la mano. A ver, atiende, por favor, Anderson. A ver, ¿quién levantó la mano? Patricia. No. Disculpe, quiero hacer una pregunta. O sea, toda esta parte de la ley, las leyes que tenían los judíos, básicamente nosotros ya al ser cristianos tenemos que tomar la parte moral, porque entiendo también que hay leyes que son propiamente para los judíos y que Sí. nosotros ya no nos competen. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, sí. Ahí. Pero al usar esa palabra no nos compete, no te puedes desligar. Porque al leerlas tú, pero no para que la hagas tú, pero vas a entender el propósito de Dios.
Claro, pero por ejemplo, las fiestas judías, la circuncisión para los hombres, ese tipo de cosas, ya no nosotros la tenemos que obedecer, sino más bien sacar Correcto. toda la finalidad o el mensaje que el Señor quería enseñar a través de ese tipo de reglas o a través de ese tipo de fiestas que se solía hacer, porque todo tenía un simbolismo. Ahorita que estábamos estudiando, ¿no? En Génesis, Éxodo, veíamos y decíamos, Dios mío, el Señor se mostraba en todo momento estaba mostrando a Jesucristo, en todo momento mostraba que realmente él tenía un propósito desde el inicio, ¿no? Y bueno, Amén. recién ahora estudiándolo nosotros nos damos cuenta. Pero ya preguntando, ¿cómo es que los judíos, si ellos saben todas las reglas, todas las normas, todas las cosas que ellos tienen que cumplir, y ellos creen que así se van a acercar al Señor, ¿cómo es que hasta ahorita no se dan cuenta que es imposible que logren cumplir eso? O sea, es imposible. Lo que pasa es que ellos, de repente, su apreciación, porque no los puedo juzgar, pero su apreciación de una persona, es más fácil hacer lo que está escrito que lo que viene por fe. Y Habacuc te dice que el fe vivirá por fe. Entonces, ellos nos han mostrado a nosotros que la palabra, también en Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra, y la palabra, ¿de quién? De Dios. Es decir, el circuito que Dios nos enseña, para ellos fue una norma a seguir, pero para que produzca fe, que es diferente. Es decir, pucha, si a mí yo hubiese entendido hacer o sea, me compré un carrito para armar un Megatron, por decir así, y quiero armarlo yo, sin mirar el manual, voy a estar tronado, porque no sé dónde tengo que poner las piezas. Más a mi edad, peor todavía. Pero si yo soy disciplinado, ordenado, como Dios quiere en sus cosas, hubiese agarrado el manual, hubiese visto las pautas, y que al final el producto hubiese sido el propósito de aquel que hizo el manual, de traerme un carrito formado bonito para manifestación. Si hacemos el intercambio de este ejemplo, el manual es la palabra de Dios, el carrito es Jesucristo, y el propósito de Dios es su voluntad, hubiésemos entendido que tanto para ellos como para nosotros, Dios siempre estuvo pensando en que Jesucristo, para nosotros ahora en este tiempo, pero para ellos el Mesías, para ellos el Salvador, era la esencia de la voluntad de Dios que él quería. Pero la gente no entendió eso. Prefirió usar el manual y desechar al autor, ¿no? Y creer que con eso estaba. No, te estaba mostrando que a través de eso ibas a conocer a eso que Adán y Eva no quisieron conocer en una relación. Porque tu vida no es ver, tu vida es conocer a Dios. Tú por saber las escrituras o todos los cursos que te están enseñando no tienes salvación, pero sí por conocer al mediador que Dios ha enviado. Entonces, pucha, las fiestas de ellos, ¿por qué no entienden? Pero un momentito, no podemos desechar, porque en las fiestas Dios te está mostrando sus tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pucha, la circuncisión. Hoy, tranquilo, la circuncisión solo es un ejemplo de una señal de pacto. Es decir, quien era circuncidado demostraba que tenía pacto con Dios en el pueblo de Israel. Oye, pero ahora nosotros ya no nos circuncidamos porque tenemos una circuncisión que es espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, ves cómo va avanzando la Escritura para enseñarnos lo esencial que nos es vida a nosotros. Pero no podemos tampoco desechar nada, por eso tenemos que aprender. No lo haremos, no buscamos a través de estas escrituras que ellos hacen salvación, justificación, porque nosotros ya sabemos por dónde las tenemos, pero sí también tenemos que volver hacia atrás porque necesitamos hacer santificación. Y Apocalipsis dice, aquel que se santifique, santifíquese todavía. Pero ¿cómo te vas a santificar? ¿En hacer tus criterios de cómo debes llevar una vida cristiana? No, tienes que tener un manual. Y ese manual no son los criterios de uno, sino lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es toda la Biblia.
El Antiguo Testamento son las escrituras, como dice 2 Timoteo 3:16, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y del Nuevo Testamento hacia adelante también tiene la unción del Señor, porque es la confirmación de las profecías dadas al Señor y la manifestación del Espíritu Santo, que es el segundo consolador que había que venir a nosotros. O sea que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque si la profecía es dada y se cumple, el hecho de que se cumple la profecía también es válido como la profecía dada del Señor. Es el mismo Espíritu. Lo que pasa es de que queremos entender a veces diferente. Esto no es para nosotros. No, está bien, no es para nosotros, pero estúdialo. Y aprende y encuentra ahí el propósito de Dios. Con mucho amor para poder seguir en vida. Sorry, Sophie, me alargué un poquito. Bueno, después de estos ortodoxos que no siguen como nosotros pensábamos que seguían, vienen los conservadores. Este grupo eskenazi que viene de Europa trae una tendencia reformista del judaísmo a Israel. ¿Y qué cosa es esta tendencia reformista? Es aquellos que ya no andan con atuendos, son liberales, ¿no? Mezclan los hombres con las mujeres y dan apertura a toda persona que quiere acercarse. Aleluya, dicen, qué bien, uy, qué bacán. Pero también dan apertura al LGTB y dan apertura a todos los movimientos. Ellos dicen, amor es amor, paz y love. Entonces salen otros judíos y dicen, aguanta un coche, párate ahí un ratito. Salen los conservadores en contraposición de los reformistas. ¿Ok? Y estos conservadores agarran un poquito de aquí y un poquito de allá. Agarran las tradiciones que hacen los ortodoxos y agarran un poco la mezcla cultural. Es decir, la apertura de su religión hacia el mundo. Pero son conservadores porque manifiestan lo que estabas diciendo, hacen Shabbat, hacen sus fiestas, hacen todas las cosas de acuerdo a lo que ellos entienden. Pero hay un problema con estos señores conservadores, que está acá el último. Rechazan la idea de que son el pueblo elegido, por consiguiente rechazan la responsabilidad que tenían por la que Dios les puso a ellos. Es igual que a ti, ¿no? Tú eres cristiano. Si tú eres cristiana, tú tienes una responsabilidad de manifestar la persona de Cristo en tu vida. No ponerte sorsofía, ¿no? Coaccionar tu vida natural, tus pensamientos, tus ideas. No, es transformar todas esas cosas a la palabra de Dios, pero que tú tienes que entender cómo está a tu alrededor, tu sociocultura, ¿no? Cómo están las cosas y cómo llegar. O sea, pensar en la persona y no manifestar solamente la letra de la escritura. Entonces, pues tienes una responsabilidad. Tú eres testimonio de Dios. Y ellos no quieren eso. Quieren vivir su vida normal, no quieren responsabilidad de la que da la palabra, y más aún, no piensan en la restauración del pueblo a través de la construcción del tercer templo. Tú y yo como cristianos estamos esperando la reconstrucción del tercer templo en Israel, porque ahí es la profecía del Armagedón, de la gran tribulación y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estará el anticristo. Y cuando esté el anticristo, terminará la gran tribulación y de ahí vendrá nuestro Señor inmediatamente y nosotros ya hemos sido arrebatados. ¿Ok? Ya estaremos en la presencia del Señor. Pero wow, yo me choqué cuando dijo, no creen en la reconstrucción del tercer templo. Me rayé, porque yo pensé que el judío estaba mucho más comprometido con las cosas del Señor, con las profecías, y realmente ellos están como en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, todos le ponían las palmas, le pasaban el burrito, aplaudían, pero todos no
interpretaron correctamente su venida. Ellos estaban buscando a un rey que los quitara de ese rey que los estaba fustigando en ese momento. Entonces pensaron de Jesús que venía con todas las huestes espirituales para destruir a todos estos mocosos que estaban acá y que ya iban a desaparecer y ellos iban a gobernar. Jesús no vino de esa forma. Él vino en un burrico porque venía a cumplir las profecías que habían hablado de él, porque lo que él estaba buscando es aquellos que lo buscaban del corazón, tanto así que a él hablaba en parábola para que no entendieran y solo entendían sus discípulos. ¿Y por qué los discípulos? Porque eran los que habían sido allegados a su persona, que estaba mostrando el Señor. Yo te hablaba, pero si tú abres tu corazón, vas a entender, pero si tú cierras tu corazón y quieres seguir viviendo como quieres, no vas a entender nada. Y es lo mismo que ocurre acá. Actualmente nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Dentro de esa burbuja hay muchos que siguen o seguimos las cosas honestamente, pero hay otras que lo siguen por formas y tradiciones y a veces hasta por miedo. Entonces el Señor lo que quiere es corregir a través de todas estas enseñanzas que vas a encontrar un poquito acá, un poquito allá, para moldear tu vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Justos no vamos a ser. El único justo es Jesucristo. Pero sí tenemos que ser testimonio de lo que creemos. Yo hablo porque creo, no hablo porque sé. Yo no dependo de lo que sé, porque yo sé nada, pero hablo de lo que tengo fe. Y esa fe me sostiene al poder compartir con ustedes. Si no, sería avergonzado. Pero Dios no avergüenza a sus siervos. Y siervos no quiere decir que sean más que otros. Siervos son los chupes que queremos adorar a Dios con mucho amor para beneficio de todo el pueblo, como lo es tu pastor, como lo soy yo, sin etiquetas, ¿no? Pero los conservadores me rayaron porque no creen, pues, en la construcción del tercer templo. Me han matado con 4 o 5 libros estudiando el arrebatamiento, la venida del Señor, y me vienen acá que no creen con el tercer templo, entonces me acabó la historia, dije, no puede ser. Pero bueno, los dejé ahí, ¿ok? Ellos también se rigen por su ley, la halajá de los 613 preceptos, ¿ok? Tienen también su fe fundamental, claro que es Yahvé, estamos, pero de ahí mismo no hay más, no existe más. Se parecen mucho a nosotros, y eso es lo que sí me he percatado. Mucho a nosotros se parecen. Si leemos en algún momento más, te vas a dar cuenta que nosotros los cristianos, la mayoría, están buscando encontrar el principio o el origen o la iglesia primitiva, dicen. Y hay algunos cristianos que se están volviendo disque mesiánicos porque siguen al Mesías. Ahorita les voy a decir algo. Ya, sigamos. Esos dos conservadores, o sea, hay también el ultraortodoxo, el conservador, hay otros más, pero este judaísmo mesiánico no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos de los mesiánicos. Este judaísmo mesiánico no cree en el Mesías y se llama judaísmo mesiánico. Sí, 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 a mí también me rayó. Para ellos el mesiánico no es la persona de Cristo, es un movimiento, es una, vamos a poner así, una era, una época, algo que va a suceder en un tiempo y se llamará eso mesiánico, ¿no? Pero no cree en el Yeshua. Y nuestra creencia como cristianos es Yeshua. Y el que es creyente cristiano y quiere volver a judaizarse, como está en Gálatas, no lo debe hacer porque se va a encontrar con estos ortodoxos o conservadores que no hablan de Jesucristo, hablan de sus tradiciones. Por eso no es bueno pasar al mesianismo. Hay un montón, tengo familia que ha pasado al mesianismo, pero el mesianismo
mostrando las tradiciones judías que están en la Biblia y creyendo en el Mesías que va a venir segunda vez, no te hace ser mesiánico. ¿Me entiendes? Casi me voy al mesianismo yo. Sí, también he sido tentado, ¿no? ¿Qué cosas se pasan usted? Hace como 2 años yo encontré una familia Troncoso en Colombia y ellos son mesiánicos y ahí en Colombia hay muchos mesiánicos porque vienen rabinos y comienzan a enseñar, pero comencé yo a aprender algunas cosas por mi esposa que está enseñando para allá de los judíos netos. Y comencé yo, pero yo me había comprado ciertos libros, ¿no? Y decía, macho, estoy aprendiendo, qué bacán, estoy avanzando. Avanzando. Mira, actualmente estoy Andabas con tu en kipá. Oye, ya me había comprado. Espérate. Antes de empezar la clase, me iba a poner esto de acá, pero esta es una chalina argentina. ¿Ya? Y iba a hablarles a ustedes de esta forma. ¿Ves qué fácil es engañar a la gente, hermano? No, pero escuchen, esta Biblia es de los mesiánicos que le he dicho, ¿ok? Mesiánico, no se ve, no está bien, pero bueno, mesiánico. Esta de acá es una Torá. Este es Torá Emet en hebreo, Torá Emet. Y esto de aquí es una Tanaj, una Biblia hebrea. ¿Ok? Aquí explican como ellos quieren, no como Dios dice. Aquí son tradicionalistas, el Tanaj habla de Moisés como su supremo. ¿Ok? Aquí solo está el Pentateuco, 5 libros. Ustedes lo han estudiado y están estudiando. Pero es importante que mientras uno solo escuche a otro decir, nunca vas a saber. Tienes que investigar. Y yo me compré unos libros que se llaman el Midrash. ¿Ok? El Midrash es la información o el estudio o el comentario de cada uno de los libros de la Torá. Son 5 libros. Como la Mishnah. Sí, a ver. Esto es Midrash, que son enseñanzas, recopilaciones del libro que se está enseñando en ese momento es Shemot, que debes estar enseñando tu Éxodo, me imagino. Levítico. Ahí estás en Llamó. Levítico. Te voy a sacar el libro de Levítico. Estamos enseñando y llamó. Y llamó. Tú estás en Devarim. ¿Ok? Ahí está. Bueno, piña, no sale, ya. Pero estos libros, brother, tienen enseñanzas, explicaciones del Deuteronomio, pero son del Talmud. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que son apreciaciones orales tradicionales de lo que los rabinos han enseñado en algún momento. Tú crees, wow, esto es lo que dice la Biblia. No desmerezco las enseñanzas que tienen actualmente, que son profundas. Pero hay muchas cosas que son enseñadas de lo que se dijo, no de lo que dice la Biblia. Y nosotros estamos aquí para aprender lo que dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios sí habla de la religión judía por un trasfondo cultural que viene desde Abraham y va avanzando, pero de una línea genética que viene desde Abraham en la búsqueda, perdón, desde Adán, en que Dios busca resarcir al hombre de su pecado
por medio de un redentor. Y va haciendo todo el linaje desde Abraham hasta Jacob, hasta su pueblo y hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el camino, la forma, es eso que Él nos ha enseñado, no en la letra, sino en el espíritu, de agradarle a Dios. ¿Y por medio de quién? De quien Él le ha enviado. Tú lo sabes en Hebreos capítulo 1, verso 1. Yo soy la verdad, porque lo que Él dice en su persona es el cumplimiento de las profecías. ¿Cómo no va a ser verdad si las profecías hablaban de Él y se han cumplido en Él? ¿Y cómo no vamos a saber que Él es la vida eterna? Porque es lo que Dios nos ha entregado a través de su Hijo, de que si nosotros tenemos una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, nuestro camino final, la meta, es la vida eterna. Pero no en un sentido de una vida eterna lejos de Jesucristo, sino en Jesucristo, dentro de Jesucristo. Si el Señor dice que si ustedes están en mí y yo en ustedes, esa es la forma que debemos vivir. Ahora, si nos vemos eso a la luz de esa verdad, todos somos pecadores. No hay ni uno justo. Pero dice, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia, Romanos? No. Ponte en un sitio en el cual el Señor pueda transformar nuestra vida. Y esa transformación viene solo por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae el Espíritu Santo, ese poder que hace el cambio, que hace la rotación de nuestra vida, de nuestros pensamientos hacia el Señor. Que no lo quieras hacer, esa es otra cosa. Tienes esa libertad. En Jesucristo somos libres. Pero recuerda que el propósito de la libertad en Jesucristo es servir a Dios, no para que hagamos lo que querramos. De repente no has captado bien la idea en que estás siendo cristiana no para servirte, sino para servir a Dios. Ahora, ¿cómo puedes servir a Dios si no sabes cómo eran los sacrificios o cómo se hacían las cosas antiguamente? ¿O cómo sabes cómo puedes someter tu vida al Señor para poder obedecer a un pastor? ¿O cómo sabes que si Dios no te está mirando desde siempre? Aunque no leas la palabra, que debiéramos todos leerla para buscar tener fruto en nuestro corazón, Dios siempre nos mira, pero Él quisiera que cumpliésemos esa palabra. Por eso Él dice, he puesto mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón. Ahí está, no tenemos que buscar. En Romanos bien dice que la palabra pues es esta en la cual nosotros sí confesamos. Pero si confesamos cuando tú crees, no confiesas por decir, sino porque has tenido una revelación. No te sientas presionada. Tampoco es porque si estás emocionada vas a aceptar al Señor. No necesitas estar emocionada. Porque cuando uno se arrepiente ya está emocionado. Tú me vieras a mí convertido con mi esposa en un minuto, en un segundo, cuando éramos jóvenes, y estaba Club 700 en ese entonces haciendo su evangelización. Me olvidé de mi esposa y nos miramos esa escena que estaban haciendo de evangelización y montamos a llorar en así llanto. Y eso que yo pensé que me iba a un concierto porque estaba bien a la percha con mi terno, me había engañado. Llegué a un lugar que no era lo que yo buscaba. Pero para que veas que Dios te busca. No es tanto que tú busques a Dios, Dios te busca constantemente, a cada instante. Dice, ahora es el hoy, ahorita es el hoy. Pero cuando tú te dejas gobernar por el Señor, no quiere decir que vas a vivir mejor, que no vas a tener problemas. No, 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 no. Conversando con Anderson, qué bueno es conversar de nuestras cosas y tener un amigo para poder hablar, ¿no? Más no será con el Señor. No en una oración comprometida, en una oración repetitiva, en una oración
conceptual de que así debe ser, sino en un derramamiento de mi corazón. No en una decepción porque no me da lo que Dios ha escuchado de mí pidiendo, sino en un sujetarse a Dios, porque si los espacios a la oración de la respuesta no vienen, es porque tenemos que sacar cosas que todavía están en nuestro corazón. Y si no, porque tenemos que aprender más aún todavía de las cosas del Señor. Para Dios llenarnos, tiene que vaciarnos. Y te vacías cuando sufres, cuando te están pasando cosas. Porque por lógica natural tú no vas a vaciar tu vida. A ver, por ejemplo, que tú quieras o tengas una necesidad para hacer algo con tu vida y el Señor te dice, bueno, perfecto, yo sé que te lo puedo dar, pero deja esto que tienes, ¿no? Vamos a poner, deja este celular para yo darte otro celular mejor. No, Señor, primero dame el celular mejor y después yo dejo el celular viejo. Nuestra forma y apreciación a las cosas del Señor es que primero Él haga para yo creer. Nunca esperar que las cosas que vienen de Dios vienen por fe. Es una lucha constante. Y estos hermanos judíos, porque pertenecemos a la misma planta, al olivar, pertenecemos a la misma promesa de Abraham, viven a través de esa letra que nosotros no debemos vivir, pero debemos saber porque ellos han padecido lo que nosotros padecemos espiritualmente, ellos lo padecieron en la carne. Y tenemos que aprender de ellos. ¿Ustedes saben cuántos murieron en el desierto cuando salieron de Egipto? Los del pueblo de Israel. Una generación. Esa generación, arriba de los 20 años, todos esos murieron porque no pudieron sacar a Egipto de su corazón. Y estaban renegando constantemente. Eso es parte de la religión judía, porque es su cultura. Y está enseñando ahí la manifestación de Dios, de que Dios tiene misericordia, pero cuando llega el final, como va a llegar en este tiempo, ya no va a haber, pero Dios es amor, pero Dios no hace daño. Ya no va a haber oportunidad. Así como se cerró con Noé el arca y la cerró el Señor esa puerta y todos murieron en el agua. Dice Pedro que ahora vamos a padecer aquellos que no creemos y no obedecemos al Señor en fuego. Entonces, fuego puede significar muchas cosas, pero una de ellas es sufrimiento, es trato de Dios. Pero nosotros, los que estamos en el Señor, sabemos que estamos protegidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que por esa gracia vamos a estar presentes en su segunda venida. Yo tengo esperanza. Yo no sé si soy salvo, pero tengo la esperanza. Yo no he comprado ningún pasaje en el cual diga, mira, compadre, yo acá dice que yo soy salvo. Yo sé que soy salvo ahorita porque creo en Jesucristo y puedo decir soy salvo. Pero que la tenga compradita hasta el final, no sé. Yo oro al Señor y le pido que no lo avergüence. Yo sé que tengo mis cositas y cuando esté allá adelante ustedes se van a conocer allá en el cielo, van a saber todo lo que he hecho malo. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que no es profesar tradiciones y normas como lo tienen ellos, sino aprender a vivir en fe, pero con ojos de discernimiento que solo da el Espíritu cuando lees las Escrituras. Las Escrituras son esenciales para tu vida. Pueden aburrirte en un instante porque todavía no tienes un conocimiento, o te pueden estar agradando ya porque ya encontraste. Pero lo que tienes que hacer es perseverar.
no empezar un día y mancar el segundo día. O sea que hablo de mí, no de ustedes, por si acá. Pero 1 de enero todo el mundo comienza. 2 Esa de es enero, la. ahí queda. Todos quieren el 1 de enero, ya empezamos el 1. Ay, hermano David, ahí nomás, el 1 de enero nos vemos. Ya. Ok. Entonces, sigamos avanzando. Estas se las he mostrado. Tanaj, que es la conformación del Antiguo Testamento para nosotros, que tenemos 39 libros, pero ellos los arman en 24 porque los libros que tienen nominación 1 o 2, como Reyes 1, Reyes 2, Crónicas 1, Crónicas 2, esas cosas las juntan en un solo libro y entonces minimizan el número 39 y lo convierten en 24. ¿Ok? Torah Emet solo son los 5 libros, solo son los 5. Emet significa verdad en hebreo, por si acaso. Emet es verdad en hebreo. Entonces, este es un mensaje, la Torah es enseñanza, guía. Y el Talmud es las tradiciones orales. Pero miren, de las tradiciones orales ha salido algo que en algún momento nosotros hablamos a veces mucho de refranes y enseñanzas, ¿no, Anderson? Anderson, Sí, mira, tú y yo que hemos enseñado a matrimonios y hemos enseñado algunas cosas, léete ese artículo, esa frase que está abajo y a ver si te parece conocida. dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. ¿De dónde sale? Yo creía que era de Matthew Henry, la verdad, y en más de una ocasión uno lo ha atribuido. Lógicamente sale del Génesis, ¿no? Tiene su esencia, Claro, pero pero esta interpretación, el Talmud, porque no es lo literal, que hemos enseñado, siempre hemos creído que ha sido cristiano. Y es del Talmud. Y hay otras frases más del Talmud que están surgiendo y dando vueltas en el mundo, ¿no? Hay cosas que no debemos desechar, sino debiéramos aprender leyendo, que pueden servir como herramientas para poder ponerlas en el nivel correcto que es la palabra de Dios, no sustituir la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser sustituida porque el Señor Jesucristo dice, las escrituras hablan de la vida eterna para ustedes, dice. Y la vida eterna, dice, y las escrituras hablan de mí, hablan de Jesucristo. Si yo sustituyo las escrituras, quito a Jesucristo, no hay forma que te enseñen. Y eso es lo que quieren la gente. Una de las formas de quitarte tu veneración a Dios por medio de Jesucristo es quitarte las escrituras, porque no vas a poder saber dónde se encuentra o qué es lo que dice. Ay, Señor. Sigamos y cerramos. Pero una consulta con respecto al Talmud. Pero se puede, mejor dicho, cuando uno lo lee, se puede utilizar, ¿no? Algunas aplicaciones, de repente, alguna forma más didáctica de poder explicar algunos pasajes bíblicos, pero hay algunas cosas en el Talmud que salen completamente de la palabra de Dios. Sí, hay bastantes tradiciones rabínicas. Ah, Entonces, lo que pasa es que ahí también está el misticismo judío que le llaman Kabbalah. La Kabbalah es una supuesta interpretación que tienen ellos a través de sensores extrasensoriales que creen que tienen una revelación más grande que la Biblia, ¿no? A veces creen que la Kabbalah es una herramienta para interpretar la Biblia y la única herramienta para interpretar la Biblia es el mismo Espíritu Santo.
No hay otra herramienta. Ni la hermenéutica, ni las herramientas que nosotros tenemos a nivel cristiano sustituyen a la Biblia. Se podría decir que ayudan, pero no sustituyen al No, Espíritu sustituir Santo. es cambiar, pero sí te ayudan a nivelarte y ponerte en orden porque tú no sabes todo. Y ellos te resumen reglas y normas para poder interpretar. Una de La las idea cosas... creo que yo, ¿Perdón? no, sino de que la idea era de que ese tipo de escritos no debe de distraernos y desenfocarnos de lo que es la palabra de Dios, pues, ¿no? No. Y Cuando, otra cosa, Sofía, que si tú lo puedes asumir para ti como este ejemplo de acá, si no tiene consistencia en algún versículo de la Biblia y ese versículo da a entender lo que ellos quieren poner, está bien, pero si no la tiene, no la debes usar. Porque ese es sustituir la palabra de Dios. Yo puedo entender que ellos han querido hablar acerca de la construcción o la creación de Eva a través de la costilla de Adán, que está en Génesis, para poder expresar lo que ellos están diciendo, que puede ser un raciocinio, un pensamiento. Es dable, es aceptable. Pero si yo leo un pasaje del Talmud y no lo encuentro en la Biblia, no me sirve. No me sirve. Lo que estoy haciendo es sustituir. Por eso son tradiciones. ¿Ok? Por eso son tradiciones. Ahora, dicen que el Talmud es la explicación de Moisés sobre la Torá. Yo no lo he leído para decir que eso es cierto. Pero también dicen que en ese tiempo de que se construyó el Talmud ha habido muchas interpretaciones rabínicas. Y rabino es un maestro común y corriente de las escrituras. Y si este rabino, maestro, se basa más en Kabbalah, en cosas místicas, para poder entender las escrituras y las mete en el Talmud, es peligroso. Es peligroso. Yo hice una pregunta a Anderson y a muchos hermanos sobre un Salmo 68. No les voy a decir el verso porque si no les voy a crear problemas. Pero el mesiánico primo mío, por eso estoy en el cielo, porque tengo un primo mesiánico. Ya. Después de casi 15 días me responde el primo también, casi le pego por Face. Tuve que aguantarme el deseo de saber qué pensaban, pues, ¿no? Y fue interesante la respuesta. Ya. Es que tengo que decirles el versículo, si no, no va a poder la respuesta, no van a entender la respuesta. Ya. El Salmo 68, verso 18. subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé, Dios. ¿Sí? Para que habite entre ellos Yahvé. ¿Está bien? Ahora léelo despacito y trata de interpretármelo en 30 segundos. Dice, yo lo leo y el pastor lo interpreta, por favor. Que salía. Para no quedar mal. Dice, la hermana Raquel, entonces, la hermana Raquel que nos enseñe. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Oh. Sí. Despacito, Dice, despacito. subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Correcto. Si yo soy judío y quiero enseñarte eso, lo primero que digo es que quien subió a lo alto fue Moisés para recibir las tablas de la enseñanza o de la ley de parte de Dios, y que le di dones a los hombres porque las enseñanzas son dones. ¿Y a quién se los diste? Esos regalos de enseñanza, a su pueblo. Pero en el pueblo de Israel salido de Egipto no solo habían israelitas, sino extranjeros, que eran llamados los rebeldes, porque estaban rebeldes con Dios. Pero Dios permitió que en ese pueblo mezclado él pudiera tener el tabernáculo, su presencia, para que él habite
en medio del pueblo. Eso es lo que dice el judío para tirar para su costal. Pero lo que Pablo enseña es que no es esa la interpretación, sino que quien subió a lo alto fue Jesucristo. Y de ahí trajo dones a los hombres, dones reales, que son los dones que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, para todo el pueblo, que sí es representativo. Pero Pablo solo habla hasta el punto de que dio dones a los hombres, no explica mucho más. Pero la verdad del asunto es que está ligado a la persona de Cristo y no a la enseñanza judía del tal Moisés. Y digo tal porque si tú lees solo porque, la Tanaj es la Tanaj y me va a enseñar y no sabes bien cómo va el asunto, te vas a desviar y vas a salir de la persona de Cristo, que no es la idea. ¿Ok? Estamos enseñando el judaísmo como base de nuestra fe, pero no para seguir el judaísmo que nos aleje de Jesucristo. Punto. Bueno, que hayas dado mi respuesta. No, ya te miré la cara, por eso tuve que pasar por ese lado. Mi respeto, pastor. Y esto último que ustedes ven es cómo está constituida la Tanaj que llamamos, ¿ok? Si ustedes ven todo esto que está acá, es la misma Biblia que tienen ustedes ahorita en su poder. Puede ser en su celular, puede ser escrita en su tablet, pero es la misma. Ellos llaman Torá a los 5 primeros libros. ¿Lo tienen ustedes en su Biblia? Sí lo tienen. Ellos llaman los profetas. ¿Los tienen ustedes en su Biblia? Sí los tienen. Y ustedes saben que son profetas mayores y profetas menores. ¿Ok? Profetas mayores porque son más grandes. No. Profetas mayores porque el contenido de su libro es mucho mayor que el de los otros. Nada más eso es. Me estoy quedando sin voz, pastor, no voy a poder responder. ¿Ya? Lamento mucho, hermanos, pero estoy dando lo último. Y eso se llaman los Nevit, los Torah, que ya hemos dicho, y los Ketubim, que son escritos. O sea, ahí están mezclados los que se llaman los agiógrafos, que son los salmos, sabiduría, proverbios, y están mezclados los que son escritos como históricos, como historia. Tanto así, ustedes miren ahí hacia abajo, Esdras, Nehemías, que a nosotros nos ha enseñado un montón, lo han puesto al último. No puede ser. Pero lo ponen ahí porque son escritos. Entonces, si tú sumas 5 de Torá, 8 libros de los profetas, son 13, más 11, 24. ¿Está bien? Y esa es la constitución que les he dado de lo que es la Tanaj. Anderson, yo quisiera que esto se lo puedas proporcionar, no sé, para que puedan ver los nombres, cómo se hablan en hebreo. Es un regalo de esa página, no sé. Tú ves lo mejor que puedas hacer para tu iglesia, ¿ok? Ok, hermanos, entonces, en ese sentido, este es un mapa. ¿Ven ese puntito y esa flecha naranja? Bueno, ese es Israel. Dicen que es el ombligo del mundo. Pero miren lo que ha utilizado Dios, una pequeñez, para enfrentarse a todo este mundo que no creen como debe ser en las cosas de Dios. Y el judaísmo es parte de las religiones étnicas, como hemos hablado. No hay, o sea, hay religiones que pudieran parecer que adoran a Dios, pero a la hora de enseñar, lo que hacen es distorsionarte porque se abren en caminos de enseñanzas de hombre y no de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero tienen, como dice Apocalipsis, nombre de que viven, pero están muertos. Ahora, que le caiga el guante al que lo chante,
pero nosotros que somos cristianos creemos que nuestra vida no está en nosotros, sino en la persona de Jesucristo. Y si yo tengo a Jesucristo, tengo vida eterna. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo reconozco quién soy delante del Señor, soy un pecador. Pero un pecador redimido, cambiado. No sigo en esa onda de vivir en adulterio, idolatría, en esas cosas. Por si acá yo era cargador del Señor en los milagros. ¿Por dónde no he ido, chica? Bueno, ya. Monaguillo. También fui monaguillo a los 8 años. Ya. Yo iba a ser cura. Hasta que conocí a mi amada esposa. Y con mi amada esposa me dijo, mejor sé pastor, no seas sacerdote. Conviértete en un sacerdote, pero no en sacerdote. Claro que conocí a mi esposa, yo ya no quería ser cura, pero no te pases, yo tengo 3 hijos. No sé si les estaré dando mal ejemplo, pero lo que quiero darles es que en Jesucristo hay libertad. No para hacer lo que tú quieres, como dice Gálatas, porque hay una guerra entre lo espiritual y lo carnal. Y siempre estamos nosotros en la tentación de hacer desobediencia delante de Dios, pero luchemos pues en honrar su nombre. Que ahí está, porque dice Dios, no os preocupéis, es ser tentado. Cada vez que ustedes sean tentados, también van a tener la salida, dice. O sea que la tentación viene con la respuesta. Lo que pasa es que no sabemos decidir agarrar esa respuesta de Dios para salir de esas tentaciones. Y tentaciones lo hablo a todo nivel, ¿no? Lo hablo a todo nivel. No hablemos solo de tentaciones juveniles, sino también tentaciones del ser humano hasta la 3ª, 4ª y 5ª edad, ¿no? Bueno, yo tengo 61 años, ¿no? Así que bueno, yo ya estoy ya de picada bajando como con el skate, la bajada de bajada y la estoy haciendo así para pues, sabiendo que ya llego pronto, ya llego pronto. Pero me gustaría dejar en el camino lo esencial que hablábamos con Anderson. ¿Libros? Mira, nada, mi biblioteca no, es para mi nieto. De repente te dejo la biblioteca de logos, ¿ah? Con la clave, todo, ya tú ves, ya. Pero tienes que hacer, pues, mucho, tienes que orar con chapitas, con vidrios ahí en las rodillas, todo eso. Tengo que ver muestras, pues. Amigos, que esta religión nos muestre un espejo de lo que anhelamos tener, pero que no debemos ser. No sé si entendieron. Anhelo todo lo que ellos tienen con respecto a la fe, entender a esa profundidad. Me gustaría irme a meter ahí, pero no, me botan a patadas apenas llego. No aceptan, pues, gentiles, no aceptan. Pues, olvídate, tienes que tener raza judía. Son muy inteligentes estos hermanos, son muy preparados, pero todo eso que ellos tienen, yo lo tengo en Cristo Jesús. Y tengo tal fe de eso, de que cada vez que el Señor nos utiliza para poder venerar su nombre y levantar su nombre en alto, como Dios quiere, para honrarlo, sé que el Señor utiliza siempre nuestra disposición de corazón, porque Él es el que llena las palabras y pone los conceptos. Pero esa palabra siempre va dirigida a su persona, que es nuestro nutriente. Nosotros debemos ser arraigados y cimentados en Jesucristo, chapados ahí totalmente. No crean en otra cosa, no se afiancen en lo que ustedes puedan creer, sino en lo que tienen que palpar. Y para palpar tienen que ser como los apóstoles. Yo hasta ahora busco eso, palpar la persona de Cristo, pero a veces no se puede porque hay muchas cosas que uno tiene que dejar, pero tienes fe y esa fe sustituye el deseo de poder tocar como Santo Tomás. ¿Ok? Pero en tu corazón debes tener eso de que pronto el Señor va a venir y sí vas a poder palpar. No será con este cuerpo pecaminoso y decadente,
pero sí con el cuerpo transformado de poder ver a tu Señor. Y que por gracia de Dios podamos estar todos juntos, ¿no? Que el Señor los bendiga y Dios me los guarde. Bye, me voy, no hay preguntas y respuestas. Chau, nos vemos. Pregúntele a Anderson, mándenselo por correo. Gracias, David. Estuvo como tus enseñanzas, no solo es contenido, ¿no? Sino ministra, como decimos, ministra el corazón, ministra, anima, nos exhorta a continuar en esa profesión de fe, ¿no? Que hemos iniciado todos en Cristo. Amén. Entonces, bien, hermanos, alguien quizás quisiera hacer unas preguntas breves. Sé que la hora está un poco avanzada, ¿no? O todo quedó claro. En realidad el tema yo creo que ha estado claro en la esencia, ¿no? Quizás no te acuerdas todo a detalle, ni te vas a acordar todos los detalles, pero la esencia ha quedado. Amén. Entonces, la esencia va a quedar. ¿Alguien tendrá una pregunta quizás o algún comentario adicional que hacer antes de que terminemos la reunión? Nadie, todos quedaron mudos. Si nos ponemos en lugar de los judíos, o sea, si imaginamos que somos judíos, quisiera saber cómo eh, que el hermano David me responda exactamente cómo es que los judíos aprecian o piensan sobre Moisés, sobre Abraham, porque cómo es que, por ejemplo, en la Biblia, ellos los que no creían en Jesús, alzaban más a Moisés, Parece que se le fue la señal a Matricia, ¿no? O solo pasó con mi... No, sí, se le fue. Yo le quité el cable. A ver, si entendí, Pati, ojalá me estés escuchando. De repente no. A ver, si imaginamos que yo soy judío, no he dejado mi cultura, por consiguiente sigo siendo linaje de Abraham, porque estoy de esa promesa para ser pueblo. Sigo siendo un discípulo de Moisés, como dice la Biblia, porque Moisés representa Torá, Torá representa enseñanzas en la sinagoga. ¿Ok? Tanto así que en la sinagoga, después que los cristianos comenzaron a juntarse como iglesia, se congregaban en las sinagogas para aprender de Moisés. Como dice el capítulo 15 de Hechos, cuando hay una prohibición de aquellos que querían judaizar a los convertidos y querían pues que hagan todas las normas de Moisés. Entonces se reúnen en el concilio, se hacen en una reunión y mandan a decirle que solo dejen de hacer 4 cosas a los que eran convertidos gentiles, ¿no? Para que no los pongan al nivel de los que eran judíos y seguían sus normas y sus fiestas. Entonces, las normas que le dan al grupo gentil era pues que no comieran carne, que no sean idólatras, ¿no? 4 cosas esenciales que los libraba de toda la tradición judía, pero no los libraba para siempre, los libraba en ese momento, porque el verso que sigue a esa narración dice, porque a Moisés, o sea, dice, porque a Moisés hay quien les enseña en la sinagoga. Entonces, ¿cuál es lo que estaban haciendo ellos? Lo prioritario era en ese momento que no cometan pues estos sacrilegios de seguir siendo paganos, ¿no? Teniendo idolatrías delante de la presencia de Dios, y que si yo tenía que enseñarles las cosas de Dios como lo que tenemos que aprender nosotros de Torá, que es el Pentateuco, ¿no? Todo tiene su momento y que lo vas a enseñar y que hay un lugar donde pueden aprender que son las sinagogas. Después salen de las sinagogas y ya van esparciéndose, se van por todo el mundo y comienzan los problemas en que nace la iglesia que conocemos, la católica apostólica, y comienzan a eliminar
todo rasgo judío dentro de la religión cristiana. Por eso hay esa palabra que llaman de la sustitución, que creen que nosotros, los cristianos, hemos sustituido al pueblo de Israel. Y no es así. Entonces, como judío, yo lo único que tendría que hacer es saber que cuando yo hablo de Moisés, y esto hablo no solo de la Torá, sino que también los rabinos estaban añadiendo sus tradiciones. Entonces, lo que está Dios en contra, lo que está Jesús diciendo cuando él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, está hablando de la ley original de Dios que había dado, pero no de las tradiciones que los rabinos habían puesto. Como en algún momento conversaba con Anderson, lavarse las manos para comer, tradiciones que manifestaban una santidad o una relación con Dios, pero que no tenían ningún aprovecho para la salvación. Y lo único que hacían es que combinaban a la gente a hacer cosas que no podían hacer los mismos rabinos y los encarcelaban en normas y órdenes. Y dejaban de lado lo que era original, que es el amor de Dios a través de su palabra. Porque el Señor dice que su yugo es fácil, no es oneroso. Y su yugo quiere decir que es lo que te guía. Es una cosa que se pone al buey. Y se pone al buey no solo, sino tiene que ir con otro. Y en ese yugo que es continuo, quiere decir que Dios va contigo. Entonces su yugo de él, o su abrazo de él para caminar, no es gravoso. Lo que se hace gravoso es nuestra rebeldía delante de Dios de no querer aceptar su voluntad. Entonces, como judío, lo que están diciendo es que las normas y las ordenanzas de los rabinos sustituyeron la verdadera palabra de Dios. Y eso es lo que Dios reclamaba, ¿no? O Jesucristo reclamaba. Pati, sorry. Igual te jalo en mi... No, parece que se ha desconectado por completo o le han arranchado el celular. ¿Cómo es? David, Esteban también en su predicación prácticamente desbarata este mal entendimiento o este celo judío, ¿no? Que estaban de pronto poniendo su tradición, su origen, remontándose a Abraham, Moisés y todo lo demás, su templo, por encima del cumplimiento de todo eso, ¿no? O sea, cuando estaban poniendo su historia, cuando la historia tenía un propósito final, que era Cristo, ¿no? Y Esteban lo que hace es decirle eso, ¿no? O sea, se están quedando con la señal, por así decirlo, cuando ya Cristo se ha mostrado, ¿no? Entonces, quizás ese celo también no permitió que de pronto vean al Señor Jesucristo, ¿no? O sea, claro, el asunto está en que en Romanos capítulo 1 también el Señor dice de que manifiesta es su divinidad por su creación. O sea, mirando a la creación tú puedes entender de que existe un Dios, pero no te puedes quedar en las cosas creadas porque te vuelves panteísta. Tienes que quedarte en quién lo hizo. Y esa es nuestra vida continua que debemos vivir. Yo no me debo de quedar en los milagros o en las sanaciones, sino quién lo hizo. Y no lo hizo un hombre, lo hizo el Señor, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que venera a Dios. El honrar a Dios sobre todas las cosas está en que nuestros pensamientos estén sobre todas las cosas, pero mirándolo a Él. Porque si miramos lo que Dios hace, es fácil distorsionarnos, porque seguimos eso. Pedro el mago quería dame el Espíritu Santo para hacer esas maravillas, le decía a los apóstoles. Pedro o Marco, no me acuerdo bien el nombre. Simón, Pedro, ya. Entonces, yo no puedo seguir las señales, yo tengo que seguir la persona de Cristo. ¿Ok? ahora entiendo por qué cuando fui con mi coche a Guaramey nunca llegué, porque me quedé en la señal que decía Guaramey. Es broma, pero a veces sucede eso, ¿no? O sea, ¿a qué te guías, pero los letreros que están volteados? no, Tú debes conocer el camino. No, decía, es broma, pero justamente muchas veces la letra mata, ¿no? Nos quedamos con la señal cuando eso te está indicando un cumplimiento mayor, ¿no? Entonces, si a veces claro. estás ahí tú en la señal y tú me dijiste donde dice Guarmey, pero no, pues
Ahí no es puente. Eso te está indicando dónde es Guarmey, ¿no? Algo así. Oye, bueno, vamos a decir Chimbote, porque nuestro amigo David Troncoso es chimbotano. Es de Chimbote. Somos Pero ¿sabes lo que paisanos, dices? entre comillas. Lo que dices es algo importante, en que nosotros tenemos la letra para traer el mensaje de Dios. La letra para traer el mensaje. Dice el Señor cuando comienza a crear, y dijo Dios, y se formaron las cosas, ¿no es cierto? O sea, Él pensó, pero habló, y cuando habló, se hicieron las cosas. Nosotros, ya cristianos o cristocéntricos, podemos decir que Jesucristo es la palabra, porque Él mismo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de que Él sostiene todas las cosas, subsiste en todas las cosas por el poder de su palabra, dice. O sea que Él actualmente la sigue sosteniendo. O sea, no viven solas, aisladas. Ah, ya creó, esto está creado y está independiente de Dios. Nada está independiente de Dios. Todo está en Dios. Y la palabra de Dios que leemos por lectura nos trae un mensaje. Y ese mensaje es lo que llamamos rema o revelación de Dios, que nos nutre a nosotros para sostenernos en nuestra fe. Entonces, que cuando leamos las cosas así, sean números, sean nombres, sea lo que sea, entendamos que es que Dios está mandándonos, permitiendo esa lectura para que nuestro corazón se llene de la presencia de Dios y Él pueda escudriñar nuestro corazón continuamente. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias por la enseñanza y por tu tiempo. Sé que has estado, la chamba muchas veces no permite, pero te has dado un tiempo, ¿no? Te has dado un tiempo para compartir con nosotros y se agradece. Está de más decirte, Dios te bendiga. Sé que el Señor es fiel a su palabra y así Amén. lo va a hacer, ¿no? Pero quisiéramos orar por tu vida, por tu salud, por tu ministerio como iglesia antes de despedirnos. Entonces, iglesia, ¿qué tal si me acompañan? Vamos a orar para dar por finalizado esta reunión y vamos a orar por nuestro hermano, amigo en Cristo, David Troncoso. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por este tiempo, por cómo es que tú nos has ministrado, Señor, a través de la enseñanza, a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida, Señor, de David. Guárdalo, Señor, cuídalo, provéelo, Señor, susténtalo, Señor. Y seas tú siempre, Señor, guiando sus pasos, transformando su corazón, acercándolo más a ti, Señor, corrigiendo también, Señor, si hay algo que corregir, Señor, pero seas tú siempre, Señor, su Señor, así como lo eres de cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a él, su familia, su salud, su trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir y juntos, Señor, estar hablando, Señor, de tu palabra, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado presente en esta reunión. Que este tiempo haya sido de bendición, Señor, y que la esencia, Señor, de la enseñanza de hoy quede en sus corazones, Señor, y pueda también traer frutos, Señor, a la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén. Amén, Señor. Bien, Gracias. hermanos, vamos Me voy porque ya apareció Pati. Chao.